y sombra, luz para algunos convocados y sombra para otros que se quedaron a las puertas de una convocatoria. Curioso, muy curioso, porque nos preguntamos qué pasa con el caso de Jesús Antonio López. Cuando te das cuenta que la convocatoria tuvo que ser armada con un grupo de jugadores de apoyo, que incluso lo dice en la convocatoria, cuando te das cuenta que de Liga Nacional solo hay 7 convocados, cuando te das cuenta que tuvieron que llamar jugadores juveniles para poder rearmar una convocatoria y ser apoyo para que el profe Tena empiece a entrenar con los llamados de la selección mayor de Guatemala o los llamados de la Liga Nacional, nos preguntamos, ¿de verdad Jesús Antonio López no tiene el nivel ni siquiera para entrar en esta convocatoria? Teniendo en cuenta que de los varios que convocó de Comunicaciones, hasta Marco Leonel Domínguez está con esa temporadita que me lleva Marco, que la de Chucho López tampoco es increíble, pero hombre, mejor que la de Marco Leonel Domínguez es, y en varios partidos se dio a conocer. ¿Qué está pasando con Chucho López? Pues las razones y lo que sucede con selección te lo voy a dejar a continuación porque lo pudimos preguntar. Te invito a que te quedes hasta el final, a que me regales tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, hazlo por favor, que es totalmente gratis. De verdad que sí. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con Selección Nacional de Guatemala y esta convocatoria que ha salido. Primero que nada quiero decir que esta convocatoria es pasajera. De los 7 jugadores de Liga Mayor que ha llamado, puede que incluso uno se vaya, pero son para que ellos empiecen a entrenar junto con el grupo de apoyo de la primera división y junto con los jugadores juveniles. ¿Qué pasa con Jesús Antonio López? Primero vamos a ver la convocatoria y se las dejo a continuación. La convocatoria de Selección Nacional Mayor de Guatemala empieza de la siguiente manera. Carlos Aguilar, que dice sin equipo pero en realidad va para Municipal. Kevin Estuardo Ramírez Sigüesa, José Carlos Pinto, Cookie Lemus, Steven Robles, Freddy Pérez. Por otro lado está Marco Leonel Domínguez, que es lo que les digo, Jordan Astida Donay Aguilar, Jefferson Snyder Macal, Justin Derrick López, Wilmer Humberto Arévalo, Diego Lizardo Alvisures Lorenzo, Alan David Fernández Monterroso, este sí me parece un muy buen llamado, Jonathan Mauricio Tajiboy Lara, Oscar Ricardo de León Monzón, Marvin Alexander García Valdés, Claudio Olivera Maldonado, Lagüí Rafael Calderón Cep, José María Calderón Chicó y José Julián Díaz Méndez. Hasta ahí, todo bien. Pero como les digo, en una convocatoria reducida, en una convocatoria, yo no quiero decir poca o pequeña, pero en donde incluso se tuvo que haber llamado un grupo de apoyo entre jugadores de primera división o que no son habituales, junto con juveniles para que estos jugadores apoyen al entrenamiento de los que ya son estelares en Selección Nacional de Guatemala, especialmente los primeros llamaditos. ¿Qué es lo que está sucediendo con Jesús Antonio López, que ni así logró entrar a la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala y por encima de él entró Marco Leonel Domínguez? Eso ya es para hablarse y preguntarse qué está pasando con este tipo de jugadores. Primero que nada, quiero decir que la llamada, o el llamado mejor dicho, para Steven El Pelón Robles, muy bueno, muy bueno. Creo que se lo merece, creo que tiene realmente cualidades para poder jugar en Selección Nacional de Guatemala. En las últimas 2 temporadas con Comunicaciones lo ha hecho más como mediocampista que como lateral. Ha sido influyente en el ataque y en la defensa de su club, pero el entorno no lo acompaña. El equipo no es el mejor de los cremas y por eso están como están, pero uno de los jugadores más rescatables es Steven Robles. Por otro lado vemos otro convocado como lo es Marco Leonel Domínguez, que nos preguntamos por qué y cómo es que está convocado Marco Leonel Domínguez, teniendo una de sus peores campañas en la Liga Nacional de Guatemala, que incluso hasta se puede decir que Rodrigo Sarabia, jugando muchos menos minutos en Municipal, lo ha hecho mejor las veces que le ha tocado jugar. Pero por encima de Chucho López está Marco Leonel Domínguez, de verdad. Bueno, me di a la tarea de preguntar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, si había alguna novedad con Chucho López, y lo que me comentaron es que sí. De hecho, es un jugador que ha estado en la esfera de Selección Nacional de Guatemala por bastante tiempo, desde su último llamado, que ha sido un jugador
que Luis Fernando Tena lo quiere tomar en cuenta, que por partidos lo convence, por otros no tanto, pero es un jugador que si da en la tecla va a ayudar a tu equipo sí o sí, y lo hemos visto con Comunicaciones muchísimas veces y varios partidos durante este campeonato. Pero más allá de eso, mucho más allá de eso, hay que ser muy, pero que muy honestos y decir completamente la verdad. Desde aquel altercado que tuvo Chucho López con Gerardo Gordillo, que casi que se van a las manos, se agarran a golpes y se pudre todo dentro del camerino de Selección Nacional de Guatemala, desde ahí parece ser que le pusieron la cruz, y aunque tenga un rendimiento aceptable, no lo va a llamar el profesor Luis Fernando Tena. Y lo digo en serio, parece chiste, pero creo que para Luis Fernando Tena predomina demasiado la disciplina antes que lo futbolístico, y lo aplaudo. Lo aplaudo a rabiar porque tiene sentido. No podés tener jugadores con tanta calidad pero un vestuario roto. Es mejor tener jugadores que quizá no tengan tanta calidad, pero un vestuario completamente en paz. Y aparte, somos Guatemala, no nos sobra nada. Por un jugador como Chucho López no nos vamos a morir. Pero si bien que muchos lo estaban pidiendo y estaban esperando que Jesús Antonio López llegara a Selección Nacional de Guatemala para este, por lo menos, partido amistoso contra la selección del Salvador. Eso es lo que está pasando con Jesús Antonio López, y honestamente yo creo sin duda alguna que no va a ser convocado otra vez a selección mayor, a menos de que tenga un verdadero nivel superlativo cuando lo vayan a llamar. Si cuando lo van a llamar Jesús Antonio López tiene un verdadero nivel importante, ahí va a estar el jugador hoy por hoy de Comunicaciones. Si no tiene ese nivel infinito, si no tiene ese nivel superlativo, Jesús Antonio López no volverá a pisar a la Selección Nacional de Guatemala en ningún momento. Y creo que hoy, con esta convocatoria, viendo que hay pocos jugadores de la Liga Mayor disponibles, es decir, de los habituales que convoca Tena, casi ninguno disponible. Por otro lado, se tuvieron que llamar jóvenes para completar a la selección. Se tuvieron que llamar jugadores de primera división para completar a la selección. Y aún así, no llaman ni siquiera para este microciclo a Jesús Antonio López. De verdad, chao, y se fueron las posibilidades. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente, nos vemos hasta la próxima.